Ensayo literario. La palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa examen, peso o deliberación, y está compuesto por un prefijo ex. El ensayo busca expresar el razonamiento personal acerca de un tema. Su origen remonta en la antigua Grecia, en aquellos textos escritos por Platón o Aristóteles. Sin embargo, como género que busca transmitir el pensamiento y reflexión crítica, surge gracias al filósofo Michel de Montaigne. Sus características principales es subjetividad. El autor expresa sus ideas respecto al tema. Digresión. Esta consiste en un cambio temporal de un discurso para invocar una acción paralela. Temática libre. El autor puede seleccionar su tema a su interés. Estructura. Título. Es la postura del tema a abordar. Introducción. Explica brevemente el tema o problemática y la tesis central. Desarrollo. Expresa los detalles del tema y los argumentos a favor y en contra del asunto a tratar. Conclusión. El autor escribe sus reflexiones acerca de su tema que fue abordado. Referencias bibliográficas. Se escribe los datos completos de las fuentes consultadas. Lenguaje. Este propone el uso del lenguaje artístico que recurre de las figuras retóricas. Originalidad. El estilo de la redacción es de acuerdo al autor. Extensión libre. Esta no tiene una extensión fija, ya que puede ser una cuartilla o hasta cientos de páginas. Hay muchos escritores que dieron paso a este género, tales como José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Juan Villorio y Guillermo Fandanelli, entre otros. Historieta. La historieta es un medio de comunicación que hace uso de imágenes y por lo tanto de signos eminentemente gráficos, que pueden vincularse de textos acompañantes para articular mensajes. Durante muchos años, este tipo de formatos fue relegado a un producto para el entretenimiento, considerándolo como un producto comunicativo de entidad menor. Sin embargo, actualmente se ha reivindicado su importancia debido a que esto no únicamente plasma una historia en una determinada secuencia, sino que cuenta con una estructura verboicónica expresada en viñetas, líneas de demarcación, globos, onomatopeyas, planos y ángulos, entre otras características, además de que el detrás de líneas converge en la ideología, plasmando temas como la influencia del modelo económico, el estilo de vida y los valores morales. Origen y desarrollo de la historieta. La primera etapa de la historieta es llamada la Edad de Oro. Se crea una demarcación clara de las pautas de producción, impulsada en primera instancia por DC Comics, compañía que fue absorbiendo gran parte de la producción de la época. Durante los años 40, Marvel Comics logra salir de la crisis financiera, impulsando una renovación dentro de los caracteres y arquetipos de los personajes. Después de los años 60, Robert Crumb abordó temas tabú como la droga, el sexo o la religión, en títulos como El gato Frizz. Posteriormente ingresan los temas biográficos y algunos títulos que forman parte de este tipo de producción.
La historieta contemporánea ha ido abordando zonas similares a otras artes del periodo, tales como las artes visuales, la literatura o el cine, haciendo un paso que va desde la crisis subjetiva de los arquetipos fuertes de identidad hasta las cercanías a las zonas de la experiencia, lo cotidiano y lo autobiográfico. Algunas características, según Zavala, cataloga a este tipo de formato en narrativa gráfica y presenta una descripción general visto de una postura clásica a través de las siguientes características. Integra de predestinación y permite al lector ubicar física, emocional y socialmente a los personajes y su situación dramática. Es decir, anuncia de manera implícita el final de la historia. Hipotáctico, lo cual significa que cada una de sus imágenes, cada una de sus viñetas y cada una de sus unidades narrativas guarda una relación de carácter casual con la siguiente. El espacio acompaña al personaje y su correspondiente valor dramático. La narrativa clásica es casual de tal manera que primero se muestra la causa de una acción e inmediatamente después la correspondiente consecuencia lógica. Las modalidades genéricas de la naturaleza clásica son señaladas por la perspectiva aristotélica, como lo es trágico-heroica, melodramático, moralizante y cómico-satírica. Estructura de la historieta. Están las viñetas. Las viñetas es el espacio donde el autor o el dibujante se encarga de ofrecer al receptor el ambiente, lugar o situación en que se mueven los personajes. Personajes. En ellos recae la historia, la cual se plasma en sus pensamientos, habla y acciones. Globos. Una característica importante de este tipo de textos es el uso del signo convencional llamado nubecilla, globo, bocadillo, fumeto, bayón, que refiere al que está hablando. Planos o encuadres. Se utilizan para destacar una situación, una expresión, algún detalle que sea importante. Ángulos. Es el punto de vista desde el que observa la acción. Permite dar profundidad y volumen a la viñeta. Las características de la historieta. Puede llamarse visualización literaria. Cuenta cualquier tema. Mitología, historia, política, etc. Es un relato visualizado por secuencias cronológicas que se apoya de muchos encuadres. Ejemplifica diversas situaciones en las que están comprometidos los protagonistas. Tiene la estructura narrativa de un cuento o novela. Lo integran elementos verbales e icónicos. La intriga o trama puede durar meses o años. Generalmente se lee a intervalos. Su continuidad es periódica, pero ahora puede aparecer en una sola publicación. Los elementos narrativos y diálogos son más extensos y estos son integrados en la viñeta o cuadro, también llamada unidad pictográfica. Algunas historietas famosas a lo largo de la historia es, por ejemplo, Don Catarino y su apreciable familia del siglo XX en México, Paquín de 1936 en México, Superman de 1938 en Estados Unidos de América, Batman en 1939 en Estados Unidos de América, El Monje Loco en 1940 en México, Capitán América en 1941 en Estados Unidos de América, y por último, Calimán en 1965 en México. Bueno, el cómic es un género narrativo basado en imágenes y acompañado de textos, de que cada escena de la historia es acompañada en cuadros y a esto se le considera como obra de consumo, a la que le predominan su acción o el uso de las onomatopeyas escritas con letras grandes. Es un repertorio de símbolos universalmente aceptados. Su función es recreativa y descriptiva. En el año de 1934 apareció la primera tira cómica diaria, que fue Las aventuras del profesor Nimbus, un sabio despistado, que era una creación de Andrés Dice, ya que la historieta es diferenciada del cómic porque los textos se integraban orgánicamente dentro de los dibujos, sino que se adicionaban a modo de que su explicación complementaria al pie de los grabados. Pues el cómic infantil tiene más de un siglo de la historieta. El manga.
La palabra manga se refiere a las historietas japonesas heredadas de una tradición milenaria. El término lo acuñó en 1814 el famoso Hokusai Katsushika. El vocablo manga utiliza los ideogramas man, involuntario, y ga, imagen. Su estructura necesita muchos encuadres, por ende muchas viñetas, una secuencia cronológica. Posee elementos narrativos, diálogos cortos y su dibujo por lo general es caricaturesco. Ha obtenido gran aceptación en múltiples países fuera de Japón. Además existen numerosas traducciones y tiene una temática muy variada en función a lo que los directores va dirigido. Por ejemplo, el shoujo manga va dirigido al público femenino con temas románticos, dramáticos, fantásticos e incluso algunas veces incluye contenidos de corte homosexual. El shonen manga va dirigido al público masculino con temas de acción, deporte y violencia en algunos casos. El kodomo va dirigido a niños, el doujinshi va dirigido a creaciones de personas interesadas en el mismo campo y el hentai contiene temas de actividades sexuales de cualquier tipo. Ventajas de leer un libro en la web. Podemos comprar mucha cantidad de libros en Internet obteniendo los respectivos derechos de autor. También es posible realizar zoom en el dispositivo sobre el cual leemos el libro desde Internet. En Internet se pueden albergar muchos tipos de libros. Ahorramos espacio físico en estanterías u otros sitios para almacenarlos. También es posible realizar una búsqueda por palabras claves o algún texto en el libro que no encontremos de forma rápida. Comprar un libro por internet es más fácil que ir hasta las librerías para obtenerlo. Las desventajas son leer desde una computadora o desde una tablet no es lo mismo que hacerlo desde un ebook, o sea, un libro electrónico. También se pierde la identidad del libro. Para los aficionados, un libro físico tiene un significado valioso y no lo cambiarían por nada. Otra desventaja es que un libro es mucho más cómodo en el momento de recostarse en la cama o en un sillón, ya que es más liviano que una notebook o una tablet. Además de que es necesario obviamente tener una conexión a la web, de lo contrario no se podría. Novela gráfica. Apareció a finales de los años 70 cuando los editoriales se dieron cuenta de las posibilidades comerciales de expandirse a las fronteras con el objetivo de llegar a otros países y competir con la novela. El contrato con Dios de Will Eisner, que él mismo lo bautizó como la primera novela gráfica, narraba la lucha diaria de los habitantes de un barrio de la periferia de Nueva York por salir adelante en un entorno de pobreza. La poetista y experta Ana Merino afirma que la novela gráfica era dirigida al público y buscaba una unidad temática marcada. En la novela gráfica hay distintos géneros, unidades temáticas más o menos diferenciadas. Redes sociales en la producción y recepción de la literatura. Se dice que esta nueva era, los progresos tecnológicos han tenido un avance impresionante, pero a pesar de ello, la industria literaria o cosas editoriales no viven en sus mejores momentos. Algunos escritores han sabido escuchar y sobrellevar las nuevas tecnologías para promocionarlos y vender sus libros. Gracias a la social media, algunos autores de los libros han logrado marcar sus propias reglas sobre el branding y la interacción con los fans, al mismo tiempo que convertían sus obras en bestsellers. En esta época de chats, de conversaciones simultáneas, el compartir fotos, videos, memes y lecturas es uno de los pasatiempos de muchísimas personas, tanto en redes sociales como en foros especializados. Para los amantes de la literatura, estas herramientas han sido más que un instrumento de trabajo, ya que les han permitido la creación de espacios donde los libros son los principales protagonistas. Si bien la lectura es una actividad que se practica normalmente en solitario, intercambiar información acerca de nuevos clásicos, autores, libros o editoriales es muy importante para conocer nuevas propuestas y ampliar tu conocimiento en el camino de las letras. Es decir, para dar y recibir recomendaciones, conoce a continuación las mejores comunidades de Internet para este fin. 1.
Lecturitalia. Esta red social de literatura, comunidad de lectores y comentarios de libros, tal como el mismo sitio se define, es una de las más populares para los lectores de habla hispana. Goodreads. Esta es una red para lectores que dominan el inglés. Aquí puedes no solo encontrar nuevos títulos, sino también poesía virtual. El poema virtual puede ser constituido en cualquier perspectiva. No importa una proyección externa a la computadora. Implica todo un diseño para ser recibido en la pantalla o display. Uno de los indicadores y teóricos es el argentino Ladislao Pablo Ghiori, que lanzó un tipo de poesía que resulta un ámbito distinto y que permite concebir una nueva estética. Ese nuevo género literario está arrasando en las librerías y sobre todo en las redes sociales. La neopoesía, estos poemas son varios y entre ellos se encuentra la creencia de que se han convertido en un best-seller. Se encuentra lo que mucha gente interpreta como una desacreditación para el trabajo. Los escritores de esos poemas no son autores experimentados y reconocidos o de prestigio. Son escritores jóvenes. Deben su fama a los textos publicados en redes sociales. Gracias a la difusión de sus obras extensión ilimitada, apta por un tweet, o que sea fácil leer en una publicación de Facebook, se hicieron famosos así rápidamente. Muchísimos jóvenes comenzaron a comentar en sus publicaciones y a aclamar más textos. Un ejemplo sería Ciudad de Álvaro Mutis en voz de Álvaro Mutis. Ciudad, un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo, en la noche. Un llanto de mujer me ha despertado. Primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan y luego de pronto el llanto.